y le dice al que está a su lado: tenemos la gran comisión. Dígale que está a su lado: tenemos la gran comisión. Hay una gran comisión que nos ha sido encomendada. Esa es la que vamos a renovar en este año. De esa gran comisión es la que hoy quiero hablar. Cuando Jesús vino en su grande y poderoso ministerio, Jesús llamó a 12 y los preparó 3 años. Les enseñó, los formó, los llevó al mejor seminario teológico. 3 años con él, enseñándoles el amor, la misericordia, la justicia, enseñándoles que Él no trajo religión, Él trajo salvación, que Él no trajo religión, que Él trajo poder de Dios, que Él no vino como un fariseo más a decirle a la gente que hiciera. Él vino a ser un servidor de todo, y Él lo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por todo. Cristo vino cambiando todas las estructuras religiosas, quebrando los estereotipos y los paradigmas que habían. Aquellos religiosos, fariseos, saduceos, acostumbrados a la tradición, a la religión, a la apariencia, predicaban solo en la sinagoga. Se paraban en el púlpito, leían el libro, el rollo del libro, el Torá, venía en rollo, lo leían, y desde ahí les gustaba que la gente los oyera. Pero estos religiosos, estoy tratando de hacer una introducción, nunca iban a la calle donde estaba la gente, nunca iban donde estaba el enfermo. Ahora, quiero que sepa que en estos tiempos de Jesús, un enfermo no podía entrar a una sinagoga. Un paralítico, un ciego, un leproso, una mujer con flujo de sangre no podía entrar a una sinagoga. Quedaban afuera, porque así era la ley. Era terrible. Y ellos eran fariseos que querían hacer más de lo que la ley decía. Entonces, cuando Cristo viene, quebrando todos los estereotipos, paradigmas, tradiciones, naciendo en un pesebre, en un hogar humilde de un carpintero. Desde ahí viene quebrando todo lo tradicional. Y viene el Cristo de la gloria y comienza a predicar en la barca. Cuando hizo la pesca milagrosa, estaba predicando en una barca. Cuando dio el sermón de la bienaventuranza, Mateo 5, ¿dónde estaba? En el monte. Predicaba en las playas, en las calles. Cuando el ciego Bartimeo estaba junto al camino, Cristo iba caminando por el camino, las calles polvorientas de Jerusalén, y Bartimeo lo oyó y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si no, no se hubiera sanado nunca. Cuando aquella mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años, enferma, había gastado todo en los médicos y antes le iba peor. Cuando oyó que Jesús iba pasando, ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y fue y se metió entre apretujos, a empujones, a codazos, y tocó el borde del manto. Y dijo el Señor: siento que salió poder de mí. Los discípulos le dijeron: la gente te aprieta, todo el mundo te toca. ¿Cómo que alguien te tocó? Oh, le dice: siento que alguien me ha tocado, pero con fe, porque salió poder de mí. Y la mujer se sanó. Desde aquel día se secó el flujo de sangre y el Señor la sanó. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es decir, Él vino cambiando todo. El paralítico de Betesda, que llevaba 38 años, San Juan capítulo 5, 38 años a la orilla del estanque, esperando que un ángel moviera el agua para sanarse. 38 años llevaba esperando. Se sanó hasta que llegó Jesús al estanque. Imagínate, Cristo, en vez de estar en una sinagoga, estaba en el estanque predicándole a los enfermos. ¿Cuánto da gloria a Dios por Jesucristo? Yo quiero ser como Jesús. Esa tiene que ser nuestra meta, ser como Jesús.
Y eso es lo que Él nos encomendó. Les enseñó, los preparó a los discípulos, les trajo palabra, multiplicó panes y peces, le dio de comer al hambriento, salvó al enfermo, libertó al cautivo, libertó al endemoniado. Y ahora Él terminó su misión. Murió, resucitó. Y ahora, ya despidiéndose de ellos, les dice en San Mateo 28, 18: toda potestad, todo poder, toda autoridad. Potestad quiere decir poder, autoridad. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto da gloria a Dios por esa palabra? Es decir, Cristo está diciendo: yo mando arriba y yo mando abajo. Yo soy Dios en el cielo y Dios en la tierra. ¿Cuánto le alaban? Toda potestad me da. Tengo poder aquí abajo y tengo poder allá arriba. Por tanto, verso 19, id. Hay un id en imperativo. Id. Id. Y hacer discípulos a todas las naciones. Nos envía. Es la gran comisión. Cristo nos está enviando. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros somos ya enviados, tenemos una gran comisión de ir a ser discípulos. Quiero que entienda la diferencia que hay en ser un miembro y ser un discípulo. La iglesia no está llena de miembros, está llena de gente que quiere ser discípulo. Porque miembro es de un partido, miembro es de un club, miembro es de cualquier cosa. Usted puede ser miembro, pero ser discípulo es hacer lo que Cristo hizo. ¿Cuánto alaban la gloria al Señor? Ser discípulo es parecerse a Cristo Jesús. Ser discípulo es hacer la enseñanza del maestro. ¿Cuánto alaban la gloria al Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Él dijo por eso: id y hacer discípulos. Es importante entender esa connotación de esa palabra, que somos enviados, tenemos la responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo no nace, un discípulo se hace. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos en el año 2016? ¿Qué cosa es ser un discípulo? Hacer lo que hace el maestro. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Predicar amor, predicar paz, predicar perdón. Si aún cuando lo tenían en el Calvario, en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a su nombre, y a su nombre. Eso es ser un discípulo, querer ser igual al maestro. Nuestro máximo líder es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que imitar a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo a veces, cuando voy a tomar una decisión, hasta me pregunto y digo: Señor, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en mi lugar? Ayúdame. Porque a veces uno tiene que tomar decisiones. A veces uno tiene que tomar decisiones importantes. Y a veces uno está pensando lo que va a hacer. Y uno tiene que pedirle a Dios sabiduría. Y yo tengo que: Señor, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en mi lugar? Ayúdame. Porque nosotros tenemos que parecernos a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Y a su nombre. Manso como paloma, pero astuto como la serpiente. Cristiano tiene que ser así, como es su maestro, Cristo Jesús. Por eso es que Él envía a los discípulos que Él había preparado y les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos hoy nosotros, de llevar a Cristo a todas las naciones, de llevar a Cristo a toda Nicaragua. Después les dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigo del poder de Dios, llevando esta palabra, compartiendo con el que no tiene a Cristo,
hablándole al necesitado, llevando una palabra de esperanza, de aliento, de fe, de amor, de vida. Este mundo está carente de amor. Y a su nombre, y a su nombre, este mundo está lleno de odio. La gente ya no cree en nadie. Usted ve a los jóvenes en las calles en riesgo. Usted los ve llenos de violencia, de odio, matando, robando. Gente que no tuvieron quizá un padre. Es fácil criticarlo, es fácil condenarlo, es fácil señalarlo. Uno ve una mujer perdida vendiendo su cuerpo en droga, hueliendo pega, y uno la critica y hasta uno dice: qué horrible se mira. Pero usted no sabe de dónde viene esa mujer, usted no sabe de dónde viene ese joven. Si fue que lo dejaron botado, si fue que no tuvo un padre, que no tuvo una madre, que no tuvo un hermano, que no tuvo nadie, que no conoció el amor, que lo violaron, que lo abusaron, que lo maltrataron. Necesita una palabra, necesita ser libre, necesita saber que la sangre de Cristo tiene poder y que un Cristo vivo puede más que un diablo muerto. No es condenar a nadie, es amar al pecador. Cuando Jesús llegó en San Lucas 19, predicando, siempre le andaba en las calles predicando, Jesús. Y cuando iba a la multitud lo seguían. A Cristo lo seguían las multitudes porque sabían que donde Jesús pasaba sucedían cosas maravillosas. ¿Por qué la gente lo seguía? Porque donde él pasaba los enfermos se sanaban, los leprosos eran limpiados, los endemoniados eran libres. Y a su nombre hacía multiplicación. Y cuando llegó por aquel camino en Jericó, la multitud, y allá Zaqueo, el ladrón, el que nadie lo quería, estaba arriba de un sicómoro, porque si se ponía abajo lo mataba a la gente, le quitaba el pellejo. Entonces se subió al sicómoro. Y mira qué lindo que es Cristo, que teniendo la gran multitud, él no miró a nadie en la multitud. Él miró al que estaba en el sicómoro, al que todo el mundo odiaba, al que nadie quería, y le dijo: Zaqueo, date prisa, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque tú también eres hijo de Abraham. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Y Zaqueo se bajó corriendo. ¿Usted cree que a Cristo no lo acabaron? ¿Usted cree que no los criticaron a Cristo? Claro que lo criticaron. Y ay, está comiendo en la casa un ladrón. Y ay, está con un pecador. En vez de estar con los más santulones, dice, con los puros y sin mancha, se fue a meter a la casa del ladrón más grande del pueblo. Lo criticaron, pero al Señor no le importaba lo que la gente dijera. Usted olvídese de lo que la gente dice. Si uno no come ni bebe con lo que la gente dice, comemos y bebemos por la misericordia de Dios. Mira, y cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo y le comenzó a hablar de la palabra, le comenzó a hablar del amor de Dios. Mira, Zaqueo, eso es lo que necesitaba, que alguien le dijera que el amor de Dios es más grande que todas las cosas. ¿Qué dijo Zaqueo? ¿Qué dijo Zaqueo? ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, la mitad de mi bienes se la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro que había defraudado a todo el pueblo. ¿Cuánta gente no le había robado? Pero él dice: al que le robé, se lo devuelvo 4 veces. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Quién hubiera conseguido que ese hombre se hubiera convertido con piedras, con palos, con odio, con saliva? Nadie. Pero el amor de Dios es más grande que todas las cosas. Llegó a la casa del Simón el fariseo y una mujer ramera también se le tiró a los pies y lo criticaban. A Cristo lo criticaban. Si ese hombre fuera profeta, dice Simón, supiera que esa mujer que está ahí es pecadora. Él ya sabía. Cristo ya sabía. Si él lo sabe todo. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a eso nos envía el Señor, a llevar esta palabra, a llevar este mensaje, a ser discípulos, a ser gente como Él es. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en Hechos de los Apóstoles.
porque la gente miraba que ellos hacían lo que Cristo hizo. Y entonces dijeron, es que estos son cristianos. Cristiano viene de Cristo, cristiano, porque estaban haciendo lo que Cristo hizo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y eso es lo que el Señor nos está enviando, a ser discípulos, gente como Jesús, mujeres como Cristo, padres como Cristo, llevando el ejemplo del Maestro. No religión, hermano, no religión, sino salvación. Discípulos, ir por todo el mundo, por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llevándole una palabra poderosa, enseñándole que el amor de Dios es más grande que todas las cosas, que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Porque hay gente que está recetando solo infierno. Hay gente que solo condenando vive. No. Hay gente que a Dios lo ponen como un ogro. Porque ponen a Dios como que Dios está mandando al infierno a todo el mundo. No, si el infierno no fue hecho para el hombre, el infierno fue hecho para el diablo y los ángeles que le siguieron. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Cristo, Dios no es un ogro, no es un verdugo. No. Señor te está esperando con los brazos abiertos. Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y Él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre. Y hoy ese mensaje, esa palabra, es la que el Señor les está encomendando a los discípulos y nos está encomendando a nosotros. Y si eso se convierte en la gran comisión. Esa es nuestra gran tarea. Ir a hablar de Cristo, ir a predicar a Cristo, ir a proclamar a Cristo, ir a compartir de Cristo y enseñarle la palabra poderosa, verdadera, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien me dice, pastor, a mí me bautizaron en el nombre de Jesús solo, está mal bautizado. Está mal bautizado, tiene que volverse a bautizar. Porque la fórmula bautismal es que en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre. Y esta es la fórmula bautismal que el Señor nos ha establecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice algo más. Y aquí esto es poderoso. Número 2, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Como Él nos mandó, como Él lo estableció. Es que Pedro dice que es en el nombre de Jesús. Es que a mí no me interesa lo que diga Pedro, porque el que manda, el que tiene potestad en el cielo y en la tierra, ¿quién es? Cristo Jesús. No es Pedro, no es San Lucas, no es San Juan, no es María, no es José. Es Cristo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuánto dan gloria al Señor por esa palabra? Las cosas se hacen como Cristo las estableció, no como a mí me gusta, no como a usted le gusta, porque el evangelio no se predica para que a la gente le guste. El evangelio se predica para que la gente se convierta del pecado a la vida, del lamento al baile, de las tinieblas a la luz, y a su nombre, de la muerte a la vida. Entonces la palabra tiene que ser como el Señor nos ha mandado, enseñándoles. El evangelio, hermano, es una palabra poderosa, pero que tenemos que enseñarla como ha sido predicada. Nadie le puede quitar a la Biblia, porque si usted le quita a la Biblia, el Señor quita su nombre del libro de la vida. Y nadie le puede poner, porque si usted le pone, los juicios de Dios vienen sobre su vida. La palabra tiene que predicarse a como está escrita.
Hay gente que le gusta quitarle, hay gente que le gusta ponerle. Ni se le quita ni se le pone, porque ya está inspirada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que le gusta estar condenando con estatutos y mandamientos de hombres que Cristo no estableció ni el Señor los enseñó. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre. Hay gente que está en dogmática, en dogma, en tradiciones, que si se lavan las manos, que si bebe café, que si no bebe café, que si es saco, que si es camisa, que si es manga corta, que si es manga larga, que si el pelo es aquí o es aquí, que si el vestido es aquí o es aquí y le ponen 1 centímetro. No. ¿Por qué tengo que estarle yo diciendo a una hermana a dónde tiene que andar el pelo y el vestido? Que se lo diga a su esposo. Yo le digo a mi esposa lo que me gusta a ella, pero a las hermanas, ¿por qué te voy a estar diciendo? Lo que me interesa es que usted reciba la palabra, experimente un Cristo de poder, busque a Dios de corazón sincero, no esté criticando a nadie ni juzgando a nadie, porque el único juez está sentado en el trono de gloria. Ame a su prójimo como a sí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? El más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, el segundo, como a usted mismo. Eso es lo que tenemos que aprender, que la verdadera religión es visitar a la viuda, al huérfano y al necesitado. ¿Cuántos alaban al Señor? Que un Cristo vivo puede más que un diablo muerto, que la sangre de Cristo tiene poder, que la muralla que no botamos la saltamos y no nos paramos, vamos encima en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer las obras de mal. Eso es lo que hay que llevar. Esa palabra, esto que el Señor nos enseñó, eso que Él nos dejó, eso es lo que hay que hacer, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿A quién reprochó el Señor aquí? A nadie. ¿Por qué voy a estar reprochando a la gente? Y allá en la entrada, como juez, viendo a la gente, cómo viene, este no, este sí, este no. Si Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre, y a su nombre. El que a mí viene, dice Cristo, yo no lo echo fuera. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. El Señor nos está llamando a todos. Él no hace acepción de personas. Él no reprocha a nadie. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Eso es lo que yo tengo que enseñar, que predicar. No tengo que estarle quitando, ni tengo que estarle poniendo. No tengo que estarle tirando a nadie, que aquel, que el otro. No, a mí no me interesa aquel va a dar cuenta por lo de él. Yo voy a dar cuenta por lo mío aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. ¿Quién es el juez? El Señor. Juez de vivo y de muerto. ¿Qué es lo que tengo que enseñar yo? La palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar, que el amor de Dios es más grande que todas las cosas. Porque ¿de qué le sirve a usted que se la quiera dar de espiritual y no tenga amor para nadie? Pablo lo dijo, ¿de qué sirve que hable lengua humana y angélica y no tengo amor? Nada soy. Nada soy. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 hablando de esa palabra, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es demostración de poder. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder de Dios en el Espíritu Santo. Ese es el evangelio. Por eso cuando dice la palabra, id y haced discípulos a toda la nación, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que el Señor aquí nos dejó en los evangelios, en su palabra, es lo que nosotros tenemos que enseñar. No ponerle carga a la gente, que el Señor no les dejó esa carga. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Hay gente que está pendiente hasta que si anda barba o no anda barba. ¿Qué tiene que ver la barba? ¿Qué tiene que ver? Que si anda patilla o no anda patilla. ¿Qué me importa a mí la patilla? Que si el pelo es negro, que si es blanco, que si es murruco, que si es liso. A mí no me interesa eso. Con el pelo como sea, si usted no tiene a Cristo se va al infierno.
y con el pelo que sea, si usted tiene a Cristo, usted va para el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Y dejar de quitar y de poner y ir conforme a la palabra de Dios. Y número 3, 1, hay que hacer discípulos. 2, hay que enseñarles las cosas como están en la palabra. Y 3, oiga esta promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Dígale que está a su lado. Todos los días el Señor está con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros, iglesia. Y aquí yo estoy con vosotros, Nicaragua. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? Y a su nombre. En otras palabras, usted y yo tenemos que saber y recordar que no estamos huérfanos. Porque una de las estrategias del diablo es hacerte sentir que estás solo. Es hacerte sentir que estás huérfano. Es hacerte sentir que estás abandonado. Es hacerte sentir que no tienes a nadie. Porque el Señor estaba encomendando a sus discípulos la gran comisión. Él sabía que iban como ovejas en medio de lobos. Él sabía que venía una persecución contra la iglesia del Imperio Romano. Él sabía que venían luchas y batallas. Hoy nosotros, comenzando un nuevo año, con nuestra gran comisión de llevar esta palabra, de hacer discípulos, de enseñar, no es fácil. Hay oposición. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, el enemigo se le va a levantar. Oh, el enemigo del hombre serán los de su misma casa. El enemigo se va a levantar, el adversario te va a querer robar la bendición, te va a querer robar el gozo. Tú sales de este servicio renovado, lleno del poder de Dios, pero cuando llegues a la casa, en el camino, el diablo te va a querer robar el gozo. Pero Dios tiene una promesa y dice: pero he aquí, yo estoy con vosotros, iglesia, juventud, hombres, mujeres, esposos, esposas, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos alaban? Y a su nombre. Ante la crisis, ante la enfermedad, ante toda la violencia, la corrupción que vive el mundo, el diablo nos va a querer robar la bendición. Porque la sangre de Cristo tiene